Estamos estudiando el libro de Primero de Pedro y estamos en capítulo 3 y hoy estudiaremos versículos 13 al 22. En realidad estamos haciendo este estudio en dos partes, entonces estudiamos la primera parte. Y no sé si ustedes han leído esa sección por completo, pero es interesante porque podemos ver la segunda parte de esta sección y pensar, wow, eso es algo completamente separado, es diferente. Pero lo que veremos por medio de estos dos estudios, que esta sección, las dos partes van mano en mano. Es increíble, es increíble. Entonces, el tema de esta pequeña serie es: la vida cristiana es la mejor vida. Amén. Amén. Entonces, bueno, terminamos, ¿verdad? Podemos terminar simplemente con eso. La vida que tenemos en Cristo es la mejor vida. Pero antes de empezar esta sección, recordemos que esta carta de Primero de Pedro fue escrita por ¿quién? El apóstol Pedro, a las iglesias de Asia Menor que estaban sufriendo gran persecución por su fe en Cristo. Muchas veces para mí, cuando estoy leyendo cosas como esa, es difícil relatar a ellos, ¿verdad? Porque en realidad ha sido un poco fácil a caminar con Cristo. En ciertos sentidos, ¿verdad? Pero eso fue lo que está pasando con estas iglesias. Y la historia nos dice que Nerón, el emperador de Romano, incendió la ciudad porque quería edificar nuevas estructuras para modernizar la ciudad de Roma. Pero en vez de confesar que él era responsable, obviamente, él no está diciendo, fue yo. Nerón culpó a los cristianos de haber comenzado el incendio, lo que dio inicio a una fuerte persecución a través del Imperio Romano. Por eso que estas iglesias en Asia Menor estaban sufriendo persecución. El apóstol Pedro busca animar a esos creyentes por medio de esta carta a que se mantengan firmes en su fe en Cristo y que continúen haciendo el bien, incluso cuando la persecución continúa e incluso crece más feroz. Entonces comenzamos con el texto y vamos a leer nuestros versículos por completo. Capítulo 3 de Primero de Pedro. Empezamos en versículo 13 y vamos a leer hasta el final de este capítulo. Diciendo: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Amén. En versículo 13 comienza con una pregunta, y la pregunta es: ¿quién podrá realmente dañar a aquel que pertenece a Cristo? Es una buena pregunta. Una persona podría dañarnos físicamente y hacer nuestras vidas difíciles, pero espiritualmente, ¿qué podría hacer esa persona? Nada. La realidad es nada, porque ninguna persona puede cambiar el hecho que estamos en Cristo, que le pertenecemos a Él, que nuestra salvación fue comprada con la preciosa sangre de Jesús. Eso es algo firme, seguro. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y es por eso el apóstol Pablo pudo decir en Filipenses 1:21. Es un versículo que muchos de nosotros conocemos. Filipenses 1:21. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué? Ganancia. Entiende lo que él está diciendo. Mi vida aquí en la tierra es por Cristo. ¿Qué es mejor que eso? A vivir por nuestro Señor y Salvador todos los días. Y él está diciendo: para mí, a vivir es Cristo. Y si algo sucede físicamente y yo muero, es que ganancia. Ahí tenemos una frase en inglés, es ganar, ¿verdad? No importa lo que pasa, estoy ganando. Eso es lo que está pasando aquí con Pablo. Para mí vivir es Cristo, estoy ganando. Para morir, ganando. Eso es como debemos vivir, con esa mentalidad. Tenemos la oportunidad a vivir por nuestro Señor. Y cuando respiramos por la última vez, estamos en su presencia. Ganamos siempre. En versículo 14, la primera parte habla de nuestro alto privilegio. Vamos a leer: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Encontramos la palabra bienaventurado en el Sermón de Monte, y significa en el Sermón de Monte feliz. Pero aquí debemos entender lo que significa la palabra. Es diferente. La palabra bienaventurado es la palabra griega makariauai, lo que significa altamente privilegiado. Bienaventurado significa altamente privilegiado. Piensa en esa frase por un momento.
Lo que está diciendo es si sufrimos por causa de nuestra fe en Cristo, estamos viviendo el más alto privilegio. ¡Wow! El estar en el lado de Cristo es y siempre será la mejor vida que podamos vivir. El vivir por Jesucristo es el privilegio más alto. ¿Sabe esto? ¿Cuántas veces está pensando en su relación con Cristo y está pensando que esto es el más alto privilegio de mi vida? ¿Cuántas veces? Pero esto es lo que está diciendo. Es un privilegio, no es una obligación, ¿verdad? Estoy obligado para hacer esto por Cristo. No, es un privilegio. Y no hay nada más alto que eso que podemos hacer, que vivir por Cristo. Y ese alto privilegio no cambia dependiendo de las circunstancias de nuestras vidas. En lo bueno y en lo difícil todavía es un privilegio. Cuando vivimos por Cristo, vivimos la mejor vida que podemos vivir en este lado de la eternidad. Porque fuimos creados para Él. Entonces cumplimos el propósito de nuestras vidas. Colosenses 1. Versículo 16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, demonios es completamente diferente. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando verdaderamente entendemos que en Cristo tenemos la mejor vida, no vamos a querer cambiar nuestras vidas con otras personas. Eso sucede, ¿verdad? A veces en nuestras vidas vemos la vida de otra persona o alguien famoso y pensamos, qué buena suerte esa persona. Imagínense si yo tenía esa vida. Pues que no entendemos lo que tenemos en Cristo. Porque cuando verdaderamente entendemos esto, no queremos cambiar con nadie. Incluso con la persona que parece tener todos los comforts de esta vida. O el mejor trabajo, o posición, o cualquier otra cosa material y temporal de esta vida. Y esto es algo que debemos entender. Todas las cosas de esta vida aquí en la tierra son temporales. Sabemos que lo que tenemos con nuestra vida en Cristo es la mejor vida. Nuestras vidas en Cristo tienen un verdadero propósito. Queremos vivir con propósito. Vemos gente buscando un propósito en su vida, ¿verdad? Tenemos propósito en Cristo. Si caminamos en obediencia a su palabra, es decir, si ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, estaremos en su voluntad. Y caminando bajo el control y en el poder del Espíritu Santo, estamos viviendo la vida en la forma que Dios quiere. Estamos viviendo en el diseño de Dios para nuestras vidas. La razón por la cual fuimos creados. Al vivir de la forma que Dios nos ha llamado,
sabemos que cada acción, cada palabra y actitud que hacemos le agrada. Es increíble. Y esto es la meta, ¿verdad? Que agradamos nuestro Dios con todo nuestro ser. A mí piensen en su vida en Cristo por un momento. En Cristo tenemos ¿qué dice aquí en 1 de Pedro 1, versículo 3? Tenemos una esperanza viva. Y ve el mundo lleno de esperanza. Nosotros en Cristo tenemos una esperanza viva. En Cristo hemos recibido la victoria sobre la muerte. En Cristo tenemos la paz para con Dios y experimentamos la paz de Dios todos los días. En Cristo sabemos que los ojos de Dios están sobre nosotros y que Dios escucha nuestras oraciones atentamente. En Cristo descansamos en la gran gracia, misericordia, amor de Dios. Y podemos hacer esto todos los días de nuestras vidas. Esto es lo que tenemos en Cristo. Esta es la vida que Cristo, por medio de su sacrificio, provee para cada verdadero creyente. Entonces, ¿cómo vamos a querer otra vida? ¿Cómo? Jesús dijo en Mateo 16, versículo 26. Mateo 16, versículo 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? A mí es una buena pregunta. ¿Cómo es posible que esto vale la pena? Y ve lo que es ganar todo el mundo. Si podemos ganar todo el mundo, todavía no vale la pena. Ahí debemos entender, para los perdidos, este mundo es lo mejor. Wow. Esto es lo mejor para ellos. Pero a veces vemos una persona en Hollywood o algo, like, wow, qué increíble es su vida. Eso es lo mejor para ellos. Pero para nosotros en Cristo, lo mejor está por venir. Wow. En Juan capítulo 6. O en capítulo 5 Jesús, es la historia de Jesús alimentando los 5,000 personas. Y obviamente después de este milagro, ¿verdad? Porque está pensando, wow, vea lo que Jesús hizo con solo 5 panes y 2 peces. Qué increíble. 5,000 personas están comiendo. Entonces después de eso hay una gran multitud siguiendo a Cristo. Porque es wow, vamos a ver lo que puede hacer hoy. Entonces en el capítulo 6 Jesús empieza a enseñar a la gente que están siguiéndolo acerca del costo de seguir a Cristo. Y fue una enseñanza dura. Vamos a empezar en Juan capítulo 6, versículos 66, para ver cómo la multitud respondió. Juan 6, versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaba con él. Continuamos. Dijo entonces Jesús a los 12, y en mi mente yo puedo imaginar solo Jesús y sus 12 discípulos en este momento, hablando directamente con ellos, diciendo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida. ¿Viste la clave? ¿A dónde podemos ir? Tú tienes palabras de la vida eterna. Y eso es para nosotros hoy. ¿Dónde vamos? Cuando tenemos Cristo, ¿dónde vamos? Cuando verdaderamente hemos experimentado la gracia de Dios por medio de Jesús y todo lo que recibimos en Él, no queremos volver al mundo porque hemos experimentado lo mejor en Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que queremos algo menos que lo mejor? Y eso es lo que el mundo busca, lo mejor, siempre. Tenemos lo mejor. Y esto es donde cada verdadero creyente debe llegar. El lugar donde dice: ¿dónde voy? Cristo es todo lo que yo necesito. No falto nada. Continuamos con versículo 14. La segunda parte: no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Este es el consuelo a quienes están sufriendo persecución. El hecho que no necesiten temer. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios mismo juzgará a sus perseguidores en su tiempo y con su justicia. Debemos permitir que Dios trate con quien nos persiguen en su tiempo y en su manera. No estamos en control, ¿verdad? No podemos controlar nuestras situaciones. Tratamos, pero en realidad no podemos hacerlo. Dios está en control. Y cuando entendemos esto, que Dios es soberano sobre cada situación de nuestras vidas, ¿sabe qué pasa? No temeremos. No temeremos. Es todo acerca de nuestra confianza en Él. Entonces la pregunta es sencilla: confíe en Dios completamente. Confíe en Dios completamente. En cualquier situación y circunstancia, confíe en Dios. La otra pregunta es: ¿dónde está su mirada? ¿Está mirando hacia su Señor o aquí, de este nivel, buscando opciones? No tenemos control. Dios tiene control. Confíe en su Señor y Salvador para todo. Bueno, en versículos 15 y 16, Pedro nos da una lista de cosas que podemos controlar. Entonces, vemos aquí algunas cosas que sí están bajo nuestro control o obligación. Entonces, primero, ¿qué dice? Versículo 15: podemos santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué significa? Santificar a Dios en nuestros corazones. Eso significa que cada día, cada año, vamos creciendo más profundo en nuestras relaciones con Jesús.
Aun si sufrimos dificultades o persecuciones, nosotros corremos a Él, nos aferramos a Él y crecemos en nuestro conocimiento de Él para conocerlo a un nivel más profundo. Eso es lo que significa. Necesitamos entender que el enemigo quiere destruirnos. Entonces, cuando estamos experimentando dificultades y sufrimientos y corremos directamente a nuestro Señor para conocerlo más de otro nivel de profundidad, para crecer en intimidad con nuestro Señor, ¿quién gana? ¿El enemigo o nosotros? Nosotros ganamos. Entonces, cuando el enemigo quiere usar una situación difícil para destruirnos, corremos a Dios y ganamos. Porque nuestro deseo es conocerlo de otro nivel más profundo. Demostramos un compromiso más profundo a Él y que nuestra suficiencia y dependencia está completamente en Él. Así enfrentamos cualquier cosa en este mundo. Eso es lo que significa santificar a Dios en nuestros corazones. Y esto es lo que Pablo está diciendo en Filipenses 3. Vamos a Filipenses 3. Versículos 7 al 10. Filipenses 3. Empezamos en versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A fin de conocerle. Que eso es nuestro deseo. Segundo, en versículo 15, estamos preparados para dar una defensa con mansedumbre y reverencia a todos quienes quieren saber acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Necesitamos entender, esto no es una defensa como apologéticas, que necesitamos defender nuestra fe, sino que está diciendo que usamos cada oportunidad que tenemos en humildad para compartir las buenas nuevas. Por eso dice en versículo 15 que estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. De la esperanza que tenemos. ¿Y por qué tenemos esperanza? Porque tenemos Cristo. Lo que significa, lo que necesitamos presentar a la gente es que el Evangelio. Esto es lo que está diciendo. El apóstol Pablo modeló esto. Vemos en Hechos que él fue perseguido de ciudad en ciudad por sus perseguidores. Aún así, Pablo buscó a compartir el Evangelio siempre. Ahí es increíble. Él está en Éfeso, ellos están persiguiéndolo. Por Filipo,
continuando por todo su viaje. A mí, imagínense. Y yo estaba pensando, si yo estoy compartiendo aquí en Liberia y la gente está persiguiéndome y yo paso por Cañas, la misma gente, y no importa dónde estoy en Costa Rica, voy a decir, wow, ¿qué puedo hacer? Eso fue la vida de Pablo. Pero para ellos, qué bueno, obviamente ellos quieren escuchar el Evangelio de nuevo. Es una oportunidad. Pero en Hechos, capítulo 26, vemos que él había encarcelado por mucho tiempo y finalmente tiene la oportunidad de apelar a su caso ante la autoridad de Agripa y Festo. Entonces imagínense, usted ha sido perseguido por gente, la gente quiere matarlo. Y finalmente tiene la oportunidad a presentar su caso ante ellos, Festo y Agripa. ¿Sabe lo que hizo? Pablo vio sus acusadores, el rey, Festo, la otra gente, y él compartió su testimonio y el Evangelio de Cristo, en lugar de defenderse de sus acusadores. Pablo tenía la habilidad de apelar sus derechos como ciudadano romano, pero su enfoque y deseo fue que cada persona escuchara las buenas nuevas de Cristo. Es increíble. En versículo 28 de Hechos, capítulo 26, dice, y eso es Agripa hablando, después de compartiendo su testimonio y las buenas nuevas, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi me persuades a ser un cristiano. Eso es lo que significa aquí, defender la esperanza que tiene en Cristo. Y esa es la cosa. Deberíamos ser la gente más gozosos en el mundo, porque tenemos una esperanza. Entonces, cuando la gente puede ver la esperanza, porque somos felices siempre, dice, ¿por qué está feliz siempre? Qué bueno. Es una buena pregunta. Si tiene un momento para compartir acerca de mi mejor amigo Jesús, y si quiere, Él puede ser su mejor amigo también. Tenemos una responsabilidad de presentar el Evangelio, dice aquí cómo, y eso es importante, con mansedumbre y reverencia ante todos. Y a veces vemos gente compartiendo el Evangelio, pero de una manera fuerte, ¿verdad? ¿Y usted ha pecado? Sí. Es like, wow, ¿qué sirve? Lo mejor, ahí vemos el método aquí. Proverbios 25, versículo 15 dice, y la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces, la verdad del Evangelio hablado con gentileza, ¿ok? Blanda, gentileza, tiene el poder de alcanzar los corazones. Compartamos las buenas nuevas con mansedumbre, reverencia y con gentileza. Y así el mensaje del Evangelio será imposible a ignorar como un hueso quebrado. Y si usted tiene un hueso quebrado, ¿puede ignorarlo? Para nada. Y eso es lo que está diciendo. Y finalmente en versículo 16 dice que mantengamos una buena conciencia. ¿Cómo mantenemos una buena conciencia? La segunda parte del versículo 16 nos dice, es por medio de nuestra buena conducta.
Somos llamados a una vida de obediencia completa a la palabra de Dios, sin excusa. La obediencia no es una opción para el seguidor de Cristo. Debemos hacerlo. Nuestro compartir del Evangelio no será completamente efectivo si no es ejemplificado en una vida completamente rendida a Cristo. Nuestras palabras y acciones, es decir, nuestra conducta, deben reflejar lo que creemos. La gente debería poder ver la verdad del Evangelio por medio de nuestras vidas. Que vivimos lo que creemos en palabra y acción. Versículo 17, y terminamos aquí hoy. El sufrimiento de nuestras vidas incluso cuando hacemos el bien. En versículo 17 nos recuerda que todos en este mundo experimentaremos sufrimiento algunas veces en nuestras vidas. No somos inmunes al sufrimiento. Pero la pregunta aquí es, ¿nosotros vamos a sufrir por hacer el bien o por hacer algo malo? Y Pedro ha demostrado que es mucho mejor sufrir por hacer el bien. Lo que es correcto siempre. Porque Dios estará con nosotros. Él tiene un propósito y ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Nuestra vida en Cristo es la mejor vida. No hay nada en este mundo que se compare a lo que tenemos en Él. Tome tiempo esta semana para meditar en el hecho que la vida que vivimos en Cristo es la vida de más alto privilegio. Si usted no está viendo su vida en Cristo como un privilegio, ora. Cristo cambia mi perspectiva. Muchas veces siento obligado a hacer esto, pero no quiero. Quiero ver lo que es mi vida en ti, que es del alto privilegio, a servirlo, vivir para ti, para tu reino, compartir las buenas nuevas con la gente en mi vida, con mi familia, amigos, compañeros, cualquier persona merece la oportunidad a escuchar las buenas nuevas de ti. Y durante este tiempo puede decir que verdaderamente cuando tenemos Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos todo. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por este gran ánimo para nosotros hoy. Para enfocar nuestras mentes y corazones solo en ti, Señor. Para recordar el alto privilegio, lo que es vivir para ti. Que en cada momento vivimos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y porque nuestro Señor vive, nosotros vivimos. Y lo mejor es el hecho que lo mejor es por venir. Señor, ayúdanos a mantener nuestro enfoque en ti.
Este mundo está luchando para nuestra atención, nuestras afecciones, para desviarnos. Pero Señor, sabemos la mejor vida es la vida que tenemos en ti. Y Señor, que es obvio que vivimos en la esperanza de la vida eterna, porque sabemos un día veremos nuestro Señor cara a cara. Pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre.